1990, fíjense ustedes, prácticamente un siglo, un poco más de un siglo, utilizar básicamente recursos económicos domésticos, financieros domésticos. Parte de las políticas puestas en práctica desde el inicio estaban orientadas a generar un ahorro forzado que permitiese generar excedentes financieros destinados a sostener todo este proceso de modernización económica. De tal manera que esos recursos domésticos permitieron la creación y la consolidación a lo largo del tiempo de una clase empresarial nacional y que preservaba su mercado doméstico nacional para sus propios intereses nacionales. De manera tal que podríamos decir que esta era una estrategia orientada básicamente al desarrollo nacional. Y con el paso del tiempo, países como Corea y Taiwán, que fueron colonias japonesas y que tenían fuertes influencias en términos de la administración colonial japonesa sobre las administraciones de los países ya independientes, lo que hicieron fue adaptar esta estrategia a las condiciones locales para poder también desarrollar un proceso de modernización con características nacionalistas similares a los de Japón. Pero por supuesto en cada país las condiciones eran diferentes y los factores fundamentales de esta estrategia tendían a cambiar. Pero en el caso de Japón se hablaba hasta los años 80, principios de los 90 del siglo pasado, de un sistema de hierro, básicamente conformado por un triángulo. Por un lado, los trabajadores, por el otro lado, los empresarios y por el otro, la clase política. Y era un triángulo de hierro sustentado sobre la base de intereses particulares, pero también a la vez intereses comunes compartidos entre estos tres sectores, de manera tal de que el interés de los trabajadores era que las empresas funcionaran de manera eficiente para garantizar el empleo, los niveles salariales crecientes, el mejoramiento de la calidad de vida, etcétera. Y la clase política estaba interesada en crear un contexto político y social estable para permitir el desarrollo económico. A este triángulo de hierro yo añadiría también el papel de los sindicatos, que como mediadores entre trabajo, empresarios y clase política se convirtieron también en un factor adicional que, aún teniendo sus propios intereses, también participaba en los intereses comunes. Y no era extraño que a la hora de negociaciones salariales fuesen los sindicatos quienes propusiesen iniciativas para incrementar, por ejemplo, la intensidad de las jornadas laborales, para proponer modificaciones a los procesos productivos que permitiesen el mejoramiento del funcionamiento de las empresas, porque eso implicaba un beneficio para la empresa, pero también un beneficio para los trabajadores. Y en este sistema de hierro, hasta los años 90 del siglo pasado, existían características fundamentales que fueron religiosamente respetadas, cuando menos por los grandes y medianos conglomerados. El empleo de por vida, cosa que en Occidente no existe. Los salarios basados en la experiencia personal, es decir, los empleados con mayor permanencia en las empresas tenían mayores salarios. Ahora resulta ser que un muchachito egresado de una escuela privada con buenas relaciones puede tener salarios extremadamente elevados comparado con alguien que puede tener ya mucha experiencia. Esto en esa época hubiera sido impensable. Entonces decía el empleo de por vida, el salario en función de la seniority, un montón de prestaciones sociales derivadas de la empresa, y esto garantizaba la lealtad de los empleados hacia la empresa. Más o menos estas cosas
algunas de estas cosas fueron adaptadas, insisto, a Taiwán y a Corea, otras fueron modificadas sustancialmente, pero en esencia se trataba, en ambos casos, Corea y Taiwán, de desarrollar también un interés nacional sobre la base de medios nacionales para modernizar las economías a partir de los años 70, 80 del siglo pasado. Y el resultado lo tenemos ahora. Tanto Taiwán como Corea son considerados por el Fondo Monetario Internacional economías avanzadas. Pero muy pronto los planificadores de otras latitudes, sobre todo en el sudeste de Asia, empezaron a darse cuenta que la forma como funcionaban, sobre todo la economía japonesa, pronto encontraría cuellos de botella que harían impracticable el mantenimiento de esta política de corte nacionalista, económica de corte nacionalista, y que por necesidad la economía japonesa empezaría un proceso de apertura económica, y que para eso habría que preparar economías menos desarrolladas para recibir flujos de inversión directa de origen japonés. Y los singapurenses fueron los primeros que se pusieron las pilas y empezaron a trabajar en esa dirección. Singapur, habría que decirlo, es una economía que en la época tenía no más de 2,5 millones de habitantes, por lo tanto estamos hablando de una microeconomía. Comparada con un Japón que ya rebasaba los 100 millones de habitantes, pues el punto de comparación es extremadamente diferente. Sin embargo, fueron los primeros que empezaron a planificarse para abrir la economía a las inversiones directas, sin olvidar el objetivo principal: desarrollar una clase empresarial nacional a la sombra de las grandes corporaciones transnacionales, las cuales buscaban atraer hacia el territorio singapurense. Y pusieron en práctica algunas medidas que me parecen fundamentales. Por ejemplo, crearon lo que ellos llamaron el Provident Fund, es decir, un sistema de retiro para el cual estaban obligados a participar todos los asalariados de Singapur, todos, el 100%. Y para esto, cada asalariado aportaba el 30% de su salario a este fondo, y los empleadores aportaban otro 30% adicional, de manera tal que el gobierno de Singapur controlaba el 60% de la masa salarial. Pueden ustedes decir, sí, pero era un país pequeño, pero también con una economía sumamente, muy poco desarrollada. Y este fondo fue la palanca que permitió al gobierno singapurense financiar proyectos de infraestructura, de desarrollo industrial, de desarrollo social, etc. Hoy, por ejemplo, en Singapur, que es una de las economías más abiertas del mundo, prácticamente el 95-96% de la vivienda es propiedad del Estado. Los usuarios utilizan el sistema de renta a largo plazo, pero en última instancia es el Estado el propietario de la vivienda y el propietario del suelo del territorio nacional. Singapur ha logrado crear la mejor infraestructura en términos portuarios. Singapur es hoy el principal puerto de tránsito de contenedores. Ya desde hace rato desplazó a Rotterdam. Después del retorno de Hong Kong bajo la soberanía china, Singapur se convirtió en el principal centro financiero de la región y hoy compite con cualquier centro financiero del mundo: Nueva York, Londres, París, qué sé yo. De tal manera que ahora no solamente Singapur es un país industrializado, sino que tiene también servicios postindustriales. Podríamos considerarlo más bien como una economía postindustrial. Y todo esto se sintetiza en algo que podríamos llamar de manera análoga a lo que en el pasado se llamó el Japan Incorporated,
Singapore Incorporated. Y aquí, más o menos siguiendo el esquema de Japón, también el gobierno singapurense puso el acento sobre la fuerza laboral local, por el otro lado las empresas transnacionales y las empresas domésticas, el gran triángulo adaptado a las condiciones de Japón. Pero en lugar de los sindicatos, el mismo como mediador entre los tres actores restantes, el propio gobierno se ubicó en el centro de este triángulo para convertirse él en el regulador de las relaciones entre todos ellos. Y un aspecto innovador del gobierno singapurense fue que no solamente participaban los ministerios tradicionales de cualquier gobierno, sino que también instituyeron algo que ya bautizaron como statutory boards, consejos estatutarios, que eran una suerte de gobierno paralelo en el cual participaban de manera paralela a cada ministerio. Había uno de estos consejos en el cual participaban sindicatos, representantes de las empresas, todos los actores sociales relevantes que permitían establecer los planes del ministerio en cuestión y a la vez supervisar esos planes. De tal manera que el gobierno siempre, en las áreas estratégicas siempre estaba supervisado por los actores sociales relevantes. Y esto, otra vez, hizo que los intereses particulares de cada uno de los actores y de la sociedad en general estuviesen siempre tomados en consideración cuando se formulaban planes de desarrollo sectoriales o planes de desarrollo a la escala general, ¿no? Y para Singapur esto se convirtió en un éxito tremendo. Si ustedes revisan, tienen un poco de curiosidad y revisan, por ejemplo, el éxito de Singapur en términos de atracción de inversión extranjera directa y lo comparan con México, se van a dar cuenta que Singapur es más exitoso que México en los últimos 40 años, pero también se van a dar cuenta que siendo un país que en la actualidad tiene no más de 5 millones de habitantes, la inversión directa per cápita es extremadamente más elevada que la de México y por lo tanto eso explica por qué el éxito de Singapur en atraer inversión directa, pero en traducir eso en procesos económicos, manufactureros o de servicios postindustriales sumamente competitivos. Pero este es sobre la base de Singapur. A partir de 1985, las condiciones económicas globales y regionales cambiaron. Había habido hasta entonces un boom de precios de materias primas, como el que acabábamos de experimentar. México, de nuestra edad recordaremos que fue cuando se nos vino abajo el precio del petróleo y empezamos a sufrir junto con los problemas de la deuda externa del gobierno mexicano, todos los problemas que nos llevaron a la década perdida de los 80s. Exactamente. Y lo mismo sucedió en el sudeste de Asia, pero no solamente con el petróleo, con los precios del estaño, del arroz, del zinc, de todas las materias primas que exportaban. Y esto obligó a los gobiernos que más se despertaron rápido a iniciar un proceso de industrialización y a voltear la vista hacia la experiencia de Singapur para adaptar la misma estrategia de apertura a la inversión extranjera directa. Y otra vez, los mismos objetivos. Desarrollar una empresa nacional con el auxilio de las empresas transnacionales, pero con el apoyo de un Estado desarrollista. Esto tuvo como trasfondo los acuerdos del Hotel Plaza del 85, y aquí uno de los aspectos importantes de este acuerdo es que los países industrializados más importantes de la época, Japón y Alemania, debemos recordar que siempre han mantenido
un nivel de subordinación política a Estados Unidos. Por lo tanto, este tipo de acuerdos fueron fácilmente impuestos. El acuerdo básico era que las economías más industrializadas en la época eran Italia, Francia, Alemania y Japón. Iban a devaluar sus monedas con respecto al dólar para permitir la recuperación de la economía estadounidense. El resultado fue que Japón, al apreciar el yen con respecto al dólar, empezó a multiplicar sus excedentes comerciales medidos en dólares, y por lo tanto estos excedentes comerciales que ya no podían ser invertidos productivamente en Japón fueron circulados en la economía mundial, y buena parte de ellos fueron canalizados hacia el sudeste de Asia: Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas en primer término. Y muy pronto esto empezó a generar un proceso de integración a la escala regional que yo llamaría una suerte de integración vertical, con Japón a la cabeza. Después la segunda generación de países industrializados asiáticos: Corea, Hong Kong, Taiwán y Singapur, seguidos en un nivel inferior por Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, y en la base de esto estaba Vietnam, considerado en los años 90 como la economía en transición del socialismo al capitalismo más exitosa. China apenas se le mencionaba en la época. Empezaban apenas su proceso de reformas, y por lo tanto todavía no se volcaba hacia la internacionalización. Pero uno de los aspectos importantes es que dentro de este complejo de integración vertical, una de las características que permitía esta cohesión era la